Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destripar un documento fascinante. Coge un evento histórico súper conocido y lo usa como un espejo para que veamos las estructuras de poder que tenemos literalmente delante de nuestras narices. Nos vamos a ir al Chicago de 1886. Pero ojo, no es un simple recuento del pasado. Vamos a desentrañar esa lógica sistémica que, según el texto que analizamos hoy, sigue vivita y coleando en nuestros días. Es un viaje intenso, así que vamos al lío. Sección 1. Chicago 1886. El cansancio. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. 14 horas al día. Parad a pensarlo un momento. Esa era la crudísima realidad que vivía la clase trabajadora de la época. O sea, esta exigencia física brutal, este agotamiento extremo, era literalmente la gasolina que alimentaba día tras día el incipiente movimiento obrero. De hecho, el documento fuente utiliza unos detalles sensoriales que, ponen los pelos de punta. Nos habla de trabajadores saliendo de las fábricas con, y cito textualmente, las manos destruidas. Y, la cabeza llena de una necesidad súper básica. No estaban exigiendo lujos inalcanzables, ni sueños grandiosos, ¿qué va? Pedían tiempo, simplemente tiempo real para poder vivir fuera de esos muros de ladrillo de las fábricas. Y claro, toda esa motivación se resume a la perfección en esta frase: esto no puede seguir así. Es el motor absoluto detrás de la organización obrera. Un límite físico y mental tan innegable que empujó a miles de personas, completamente exhaustas, a decir hasta aquí hemos llegado, y empezar a unirse. Sección 2. La explosión en Haymarket. El texto nos describe el ambiente de esa huelga como un auténtico polvorín a punto de saltar por los aires. Tenemos la manifestación, hay discursos en marcha. Pero justo enfrente tenemos a las fuerzas policiales observando cada movimiento muy de cerca, y literalmente con el dedo en el gatillo mientras todo esto transcurre. Imaginaos la tensión, se podía cortar con un cuchillo. Vamos a avanzar un poco y ver cómo escala todo esto, porque es de locos. Empezamos en aquel mes de mayo de 1886 con esa protesta pacífica. Pero, bueno, de repente la historia da un vuelco abrupto e irrevocable en cuestión de fracciones de segundo. Un segundo, un ruido seco, una bomba, y después el caos más absoluto. El texto nos mete de lleno en esa confusión total. Disparos repentinos, gritos incontrolables, gente corriendo a ciegas para salvar la vida. Caen civiles, caen policías, y en medio de esa locura, de esa confusión mortal, nadie tiene muy claro qué acaba de pasar, pero se instala una certeza instantánea. Algo se ha roto para siempre en esa plaza. Sección 3. Un juicio sin verdad. A partir de aquí, el análisis de la fuente sostiene algo muy frío, que justo después del atentado, saber quién había tirado realmente la bomba dejó de importar. Así de claro. Lo que vino después fue una ola de detenciones masivas y un juicio que en el fondo no buscaba descubrir la verdad, sino encontrar culpables útiles, chivos expiatorios para poder arrancar de raíz el pensamiento disidente. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es cómo el autor desglosa los supuestos delitos. Según este análisis, el sistema no estaba castigando el uso de un explosivo, sino actos que consideraba infinitamente más peligrosos para su supervivencia: el acto de hablar, el acto de organizar y el acto de cuestionar el orden establecido. Eso era el peligro real. Y el mensaje que se manda con todo esto es de una crudeza absoluta. De acuerdo con la dinámica de poder que plantea el autor, el aviso institucional después de Haymarket es transparente. Si desafías el orden estructural establecido, el sistema no se va a sentar a debatir contigo. Para nada. Simplemente te aplasta. 4 hombres fueron ejecutados al final de este proceso. Y aquí la fuente es súper específica al enmarcar este hecho histórico. Nos dice que estas ejecuciones no funcionaron simplemente como un castigo legal por un crimen comprobado. No, funcionaron como una advertencia deliberada y calculada para quitarle las ganas a cualquiera que intentase organizarse en el futuro. Sección 4. La lógica del sistema. Y aquí llegamos a la parte más incómoda del texto. El autor argumenta que toda esta dinámica de control y persecución ni de broma se acabó en aquel 1886. A ver, sí, obviamente las formas cambian, los discursos oficiales se vuelven más suaves con el tiempo, pero la lógica fundamental, esa maquinaria para frenar y controlar la organización, según la fuente, sigue ahí, intacta, en las sombras. Y esto ilustra de maravilla la, gimnasia mental del vocabulario institucional moderno. Fijaos, por un lado tenemos el término inofensivo de diálogo social, pero curiosamente, cuando la fuerza laboral exige más o aprietan las tuercas, por arte de magia, esa demanda deja de ser diálogo y pasa a ser recategorizada oficialmente como un problema a neutralizar. Y con esto llegamos a la reflexión final del documento. Lo que el autor plantea no es recordar de memoria los datos de Chicago, sino enfrentarnos a una pregunta muy concreta. ¿Cuánto ha cambiado realmente? ¿Y cuánto solo aprendió a disfrazarse mejor? Es sinceramente un pensamiento súper provocador. Nos obliga a cuestionarnos si las dinámicas del poder frente a la gente que exige vivir mejor han cambiado tanto en este último siglo o si simplemente se han puesto un traje nuevo. Una lectura verdaderamente reveladora de la historia y de cómo se refleja en nuestro presente.